Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Desde el estado de Florida en los Estados Unidos han vuelto a la carga contra el producto fresco mexicano, lo cual, por cierto, no es de extrañar porque se acercan tiempos electorales, ya que en el mes de noviembre habrá elecciones en dicho estado. ¿Y por qué les comento esto? Porque al final de cuentas, el sector agrícola en dicho estado es bastante importante, tiene mucho peso, mucho poder. Y obviamente, en este sentido, los políticos que quieren aspirar a un cargo importante buscan el apoyo de este sector, pero obviamente este sector tiene sus condiciones y generalmente una de estas condiciones es el buscar imponer ciertas restricciones al producto fresco proveniente de México. Que bueno, tengamos en cuenta que el estado de Florida es uno de los más importantes en los Estados Unidos en lo que respecta a la producción de frutas y hortalizas frescas. Quizá puede ser el segundo estado más importante después de California. En este momento no tengo los datos, pero estoy seguro que por lo menos dentro de los 3 primeros estados sí se encuentra. Y les comento esto porque recientemente, hace apenas un par de días de hecho, los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott lideraron a legisladores de ambos partidos por parte del estado de Florida para solicitar a la Agencia de Comercio de los Estados Unidos que investiguen lo que ellos califican como una avalancha de importaciones de frutas y verduras de México, argumentando, por supuesto, que el producto mexicano representa una amenaza para la industria agrícola del estado. Durante la realización de su solicitud, Rubio y Scott fueron acompañados por más de 20 representantes, como les comento, de ambos partidos, y para solicitar esta investigación están utilizando o quieren aplicar la misma ley que el expresidente Donald Trump utilizó para aumentar de manera considerable los aranceles a las importaciones de producto fresco de China. Como ustedes recordarán, hace un par de años por ahí hubo un gran problema con esta cuestión de que Estados Unidos le impuso muchos aranceles a China, justamente, para proteger a la industria nacional de toda la avalancha de importaciones que se estaban realizando desde China. Ahora bien, el hecho de que desde el estado de Florida digan que México representa una amenaza directa para su industria agrícola, en este caso en el estado de Florida, aunque también indicaron los senadores que la avalancha de productos que llega desde México también pone en peligro la seguridad alimentaria a largo plazo de los Estados Unidos, porque plantea la posibilidad de que México se convierta en el proveedor indiscutible en cuanto a las cadenas de suministro de frutas y verduras durante el invierno y la primavera, algo que por cierto México ya es. La argumentación también indica que si México se vuelve este líder indiscutible, entonces los productores mexicanos tendrán la capacidad de fijar los precios del mercado y esto por supuesto podría perjudicar a los consumidores estadounidenses. Ahora bien, ¿qué es lo que implica realmente este reclamo por parte del estado de Florida? Recordemos que ya en años pasados han existido reclamos similares, no solo en Florida, también en California y en otros estados de los Estados Unidos, porque al final de cuentas es toda una realidad que México constituye un aliado estratégico de muchísima importancia para los Estados Unidos, para que los Estados Unidos tengan ciertos productos frescos perecederos, en especial durante los meses de invierno y primavera, temporada durante la cual en gran parte del territorio estadounidense se tiene clima frío que no permite obtener una gran productividad de los campos agrícolas. Entonces, ¿debería esto preocupar al sector agrícola agroexportador en México? Pues la realidad es que no se debe tomar a la ligera un reclamo de este tipo, pero tampoco debemos llevarnos las manos a la cabeza y pensar en cuestiones fatalistas. Hay que entender esto de quién viene, y en este caso
Y en este caso uno de los senadores que lidera esta cuestión pues estará peleando por un lugar político muy importante en unos meses. Y como ya les comenté, pues entendiendo que el sector agrícola en Florida es muy importante, pues al final de cuentas podemos entender esto como una maniobra para ganar adeptos. Ahora bien, el tema realmente importante aquí es, ¿realmente constituye el producto mexicano un riesgo para la producción agrícola en los Estados Unidos? Bueno, depende de la perspectiva que nosotros tengamos. Primero que nada, creo que nadie puede negar que muchísimos productos agrícolas en México se cultivan para la exportación a los Estados Unidos. Y también nadie puede negar que en los Estados Unidos los principales estados productores, como pueden ser California y Florida, están enfrentando desafíos climáticos, desafíos con el agua, con la escasez de mano de obra, que les impide incrementar su producción a un nivel que digamos pueda suplir la demanda nacional, a lo cual obviamente nunca se va a poder llegar. Si Estados Unidos importa tanto alimento es porque lo necesita. Ahora bien, hay que entender que en este tipo de cuestiones ni todo es negro ni todo es blanco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los agricultores en México sí tienen ciertas ventajas con respecto a los agricultores en Estados Unidos. Empezando nada más y nada menos porque nuestra moneda vale 20 veces menos y esto pues poniéndolo en comparación una moneda contra otra hace muy fácil entender que la producción en México es mucho más barata. La mano de obra, aunque ya se están teniendo ciertos problemas, pues se tiene mayor mano de obra que en los Estados Unidos. En el tema de los climas, pues en México se puede producir una gran cantidad de cultivos agrícolas durante prácticamente todo el año porque tenemos regiones agrícolas con climas muy benignos. Pero en términos de comercio agrícola no podemos decir que estas ventajas sean desmedidas en comparación con Estados Unidos, porque al final de cuentas en el mundo todos los países tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas respecto a sus socios comerciales y esta es la razón por la cual no hay un solo país en el mundo que se pueda cerrar, que pueda decir yo produzco todo el alimento fresco que mi población requiere y no requiero de ningún otro país o en este caso de importaciones. Ningún país puede hacerlo y esto incluye a los Estados Unidos. Y además, si consideramos que México es el tercer destino de las agroexportaciones estadounidenses, solo detrás de China y solo detrás de Canadá, pues obviamente aquí hay una cuestión de que se debe de equilibrar. Estados Unidos nos exporta algunos productos agrícolas que nosotros no podemos producir y que obviamente los agricultores que producen esos cultivos se ven en desventaja contra el producto de Estados Unidos y lo mismo pasa en sentido opuesto. Hay agricultores de ciertos cultivos en Estados Unidos que ante la llegada de producto fresco de México se ven en desventaja, pero al final de cuentas esto siempre va a ser así. Ya les comenté de hecho en el episodio número 307 que pues se tuvo una negociación que involucró a la papa de Estados Unidos, en este caso del estado de Colorado, con el aguacate de Jalisco. Las autoridades estadounidenses dejaron entrar después de muchos años de trabajo al aguacate de Jalisco, al aguacate Hass en este caso, pero el gobierno mexicano le dio entrada a la papa, en especial del estado de Colorado. Y este tipo de negociaciones, de las cuales seguramente muchas veces no sabemos exactamente cuáles son los términos, se va a seguir dando en el futuro. Y por esta razón, pues sí, hay que ver qué sucede con este reclamo de estos políticos en el estado de Florida, a ver si procede, qué es lo que sucede, si no procede, pero la realidad es que este tipo de reclamos se han dado a lo largo de las últimas décadas en muchísimas ocasiones y es una cuestión
que la mayoría de las veces llega a resolverse por cuestiones meramente legislativas. Como les comento, este tipo a lo mejor de reclamos pues no proceden, pero obviamente al hacer el reclamo pueden llegar a ganar, en este caso en el estado de Florida, algún, digamos, apoyo por parte del gobierno estatal o del gobierno federal. Y bueno, sin dejar de considerar que muy seguramente las autoridades mexicanas competentes en este asunto pues también van a tomar cartas para presentar, digamos, la contraparte, que al final de cuentas este tipo de reclamos, que en este caso llegan a la Cámara de Comercio en Estados Unidos, pues requieren de una parte y de una contraparte para llegar a ciertas negociaciones. ¿Qué va a suceder con este reclamo? La verdad no lo sé. Por tiempos, creo que, como ya les comenté, se trata más bien de una cuestión electoral, de ganar adeptos, de ganar votos, porque al final de cuentas, pues sí, Florida tiene un gran poder agrícola, principalmente, como todos bien sabemos, en caña de azúcar y en cítricos, pero también hay que entender cuál es la situación en Florida, donde el costo de la tierra es muy elevado y prefieren utilizarla pues para uso residencial en lugar de para uso agrícola. Además también Florida pues es constantemente golpeado por huracanes o fenómenos meteorológicos de esta gran magnitud que en años pasados han llegado a afectar en muchísimas regiones agrícolas, y estos factores, aunado al costo de la mano de obra en los Estados Unidos, pues al final no permiten que Florida, o no creo que vayan a permitir que Florida en el futuro vaya a poder incrementar de manera considerable su producción agrícola para satisfacer, quizá no en todos, en algunos productos agrícolas, la demanda del mercado interno en los Estados Unidos. Así que pues esta es una cuestión que obviamente tiene fundamentos, porque al final de cuentas, como ya por las razones que ya les comenté, pues en Estados Unidos a veces están en desventaja contra México, pero la realidad es que esto pues es de analizar, esto es de manera general, hay que analizar cada región agrícola, cada cultivo, porque también pasa lo contrario en algunos productos agrícolas, donde los agricultores estadounidenses tienen mayores desventajas en comparación con los productores mexicanos, y pues al final de cuentas creo que esto es unas por otras. Pero me pareció bastante interesante comentarles esto que está sucediendo. Obviamente hay que ver cuál es la respuesta por parte de México, si procede este reclamo por la parte de las autoridades de Estados Unidos. En fin, creo que es interesante conocer estas cuestiones pues para saber cómo se manejan este tipo, digamos, de problemáticas. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.